¿Qué tal? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos, esto es Cara a Cara y estaremos platicando sobre las contingencias ambientales. ¿Por qué se da lo mismo, el mismo problema todos los años? Y también platicaremos sobre los cierres viales parciales que se han realizado sobre las laterales en Lázaro Cárdenas a la altura de Fuelle y Cañas de Calderas. También el tema de esta mañana en Cara a Cara es cómo nos afectan en nuestra salud las contingencias ambientales y el cubrebocas ayuda. Iniciamos, esto es Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. 9 de la mañana con 5 minutos, la invitación está abierta a que te pongas en contacto con nosotros a este espacio Cara a Cara. Mi nombre es Laura Mora y estaremos juntos, si tú así lo decides y lo permites, durante una hora a través del 91.5 de FM. 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp, donde estamos recibiendo tus comentarios, mensajes, críticas, pues sugerencias también y reportes viales que gracias a ustedes podemos dar una información más amplia al respecto. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok están también dispuestas a recibir tus comentarios. Son las 9:06. Arrancamos. Cara a Cara, en contexto. Bueno, pues cada año es inevitable que hablemos de este tema porque se siguen realizando las mismas prácticas y sigue sucediendo cosas muy similares, que es las contingencias ambientales. ¿Por qué pasa cada año? Bueno, para platicar y aclarar este tema, tenemos en la línea telefónica a Carlos Ornelas Orozco, de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Y me gustaría que empezáramos desde el principio. ¿Qué es una contingencia ambiental? Bueno, una contingencia ambiental es cuando tenemos concentraciones de contaminantes en la atmósfera mayores a los límites permitidos. Esto es cuando tenemos más de 100 puntos IMECAS medidos en las diferentes estaciones de monitoreo que tenemos distribuidas a lo largo de la zona metropolitana. Estos fenómenos o estas contingencias se presentan principalmente durante la época de invierno o de frío. Esto pues lo impulsa o lo causa las inversiones térmicas, que es un fenómeno natural que se produce pues en la atmósfera cuando tenemos, por ejemplo, noches muy despejadas sin nubes. Todo el calor que se captó en el suelo durante la noche se pierde, entonces se forma una capa de aire frío al nivel del suelo que es atrapada por otra capa de aire caliente que empieza a formarse durante el amanecer, y esta capa de aire frío pues no permite la dispersión de los contaminantes. Aquí es donde entra la mano del hombre, pues el fenómeno de la inversión térmica es un fenómeno natural, se presenta de manera natural en nuestro planeta, pero la intervención del hombre con la generación de los contaminantes pues hace que estos contaminantes queden atrapados, provocando las famosas contingencias que vivimos año con año, ¿no? Se puede entender entonces que se encapsula todas estas partículas y quedan generando la contaminación o esta contingencia. Sí, el principal contaminante que se queda atrapado son las partículas, las PM10, partículas menores a 10 micrómetros, y estas partículas pueden, de hecho llegan pues a nuestras vías respiratorias, llegando incluso a obstruir parcialmente las mismas. Esto no sucede de un momento a otro ni de un día para otro, pero pues con el paso del tiempo va produciendo esas afecciones en nuestras vías respiratorias. Ok, entonces entendemos que la inversión térmica es un fenómeno natural, que la contingencia ambiental es parte de la cuestión de la contaminación que ejercemos los humanos con nuestros contaminantes, que en este caso, ¿cuáles serían?
Pues como le comentamos, principalmente las PM10 son las que se disparan en estas contingencias. ¿Qué son las Y PM10? las PM10 son las partículas menores a 10 micrómetros, que son de diferente naturaleza. Pueden ser partículas inertes como el polvo, o partículas reactivas, es decir, partículas que pueden reaccionar con la humedad que tenemos en nuestro interior, en los pulmones, provocando alguna formación de algunos ácidos que pueden afectar las vías respiratorias. Esto es a escala micro, pues, pero sí llega a afectar. Tenemos también las PM2.5, que son todavía más pequeñas, de 2.5 micrómetros. Esas sí llegan hasta los alveolos pulmonares y causan mayor daño. Aquí en nuestra ciudad, estas contingencias las tenemos principalmente en la zona sur de la ciudad, especialmente en las estaciones de Las Pintas, seguida de Santa Fe y Miravalle. La zona sur es la que sufre más por dichas contingencias, ¿no? Aunque no queda exento pues la zona poniente, la zona norte, el centro de la ciudad y el sureste de la misma. ¿Por qué sucede este fenómeno en esta área? Pues es por el mismo transporte de los contaminantes, los vientos. De alguna manera la cuenca atmosférica hace que se concentren en esta zona sur. Toda la contaminación que se genera en la mancha urbana termina concentrada en la parte sur. Entonces, pues es por sí que típico que ahí se presenten las contingencias. Por ejemplo, en lo que va del año tenemos 133 días con mala calidad, 179 días con mala calidad en Las Pintas, 198 días con mala calidad en Santa Fe y en Miravalle 59 días con mala calidad. Mientras que, por ejemplo, en la zona centro, que pudiéramos pensar que por el tráfico vehicular habría también días con muchas contingencias, tenemos nada más 15 registradas en lo que va de este año. Entonces, también la actividad industrial que hay en la zona sur de la ciudad, pues también contribuye en buena medida a estas afectaciones. Ya que lo mencionas, ¿qué tanto influye el tráfico en todo esto? Sí, bueno, como decíamos al principio, la actividad humana contribuye mucho a la generación de contaminantes y por lo tanto a las contingencias. El tráfico pues sí es uno de los detonadores. Estamos muy acostumbrados a que queremos ir en nuestro vehículo hasta la puerta del otro lugar a donde vamos, en vez de pensar en usar el transporte público y caminar unas 3-4 cuadras y llegar al lugar. Y bueno, también el transporte público pues no está tan bueno en también contamina. Sí, también contamina, pero digamos en un camión viajamos 30, 40 personas y si quisiéramos distribuir esas 30, 40 personas en carros, pues aparte que ocupamos más espacio, generamos más contaminación. Entonces, sí, el gobierno del estado está haciendo esfuerzos importantes en mejorar el transporte público, por ejemplo con mi macroperiférico, que va a ayudar mucho a descongestionar las vialidades y a que haya que más personas se puedan transportar en él, ¿no? Entonces sí es fundamental mejorar el servicio de transporte público, como decía, pues usar lo menos posible el vehículo. Ahora que vienen los días festivos, muy importante, una recomendación muy importante para la población en general, que no hagan quemas al aire libre de llantas, de fuegos pirotécnicos, porque en estos días se dispara la contaminación tremendamente y pues no nada más en el sur se presenta contingencias, también en otras áreas de la ciudad. Entonces sí es una invitación a tu amable público a que evitemos el uso de la pirotecnia, quema de llantas y otros elementos que terminan pues quedando atrapados en la parte de la atmósfera en la que respiramos todos, ¿no? Se habla de que las llantas y todos estos plásticos son de los mayores contaminantes, ¿es real? Sí, así es. Todos los plásticos aportan mucha contaminación, son partículas muy reactivas y
sí terminan afectando pues nuestras vías respiratorias. En estos días de contingencia, por ejemplo, el día de ayer se presentó una contingencia acá en la zona de Las Pintas. En estos días de contingencia se recomienda que las personas vulnerables eviten las actividades, inclusive las actividades físicas, hasta las que no implican demasiado esfuerzo, y las personas de población pues que está en buenas condiciones físicas evite el esfuerzo excesivo, digamos salir a correr, por ejemplo, hacer ejercicio al aire libre, pues evitarlo en las horas tempranas, ¿no? Ya cuando se rompe la inversión térmica, que es por ahí como a las 10, 11 de la mañana, cuando empieza a calentarse más el aire que está en contacto con la superficie, se rompe la inversión y se liberan los contaminantes, se van hacia la parte superior de la atmósfera, pero en ese inter, desde temprano hasta esas horas más o menos, pues evitar el ejercicio físico excesivo, ¿no? O extenuante. ¿Cómo se declara una contingencia ambiental? Bueno, la contingencia está en función de las mediciones que se hacen en las distintas estaciones de monitoreo con que cuenta el Sistema Metropolitano Atmosférico de Jalisco. Tenemos estaciones en Las Águilas, en Vallarta, Atemajac, Oblatos, en el centro, Loma Dorada, en el sureste, Tlaquepaque, Las Pintas, Santa Fe y Miravalle, que ya las mencionamos. En estas estaciones se mide la contaminación en base a los puntos IMECA. Cuando estas mediciones rebasan los 100 puntos, pues ya se dispara la alarma de que hay una calidad mala, y entonces pues se declara la contingencia, ¿no? Entonces sí es importante que estemos pendientes de los reportes que nos dé el gobierno del estado a través del sistema de monitoreo atmosférico, pues para saber qué vamos a hacer, ¿no? Con nuestras actividades diarias. Hay una problemática muy recurrente aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, que son los semáforos mal sincronizados. De alguna manera nosotros hemos pensado que esta falta de sincronización en los semáforos, además de que genera estrés, etcétera, etcétera, también puede provocar un mayor contaminación por la combustión que están generando los vehículos por estar parados tanto tiempo. ¿Es real esta teoría, por decirlo así? Sí contribuye, sin lugar a duda, el tener una mala sincronización, de que avanzas y en la siguiente cuadra te tienes que parar otra vez y vuelves a avanzar y te vuelves a detener. Pues sí, es una contribución importante multiplicada por todos los vehículos que tenemos. Pues realmente aquí el tráfico en la ciudad ya es muy intenso. Antes se decía que teníamos horas pico del tráfico muy bien definidas, ahorita pues ya casi todo el día es hora pico, ¿no? Realmente tenemos un flujo importante de vehículos por toda la zona metropolitana. Entonces sí es necesario, como decíamos, motivar al uso del transporte público, incluso la bicicleta, cuando hagamos recorridos cortos, y mejorar la sincronía de los semáforos, ¿no? Que también pone su granito de arena para mejorar el problema. Ahora bien, ¿la verificación que se está realizando va a contribuir de alguna manera para reducir los índices de contaminación? Sí, sin duda, sí es una contribución importante, sobre todo pues para los vehículos ya de años muy atrasados, que tienen una aportación considerable de contaminantes. Sí nos va a ayudar. A lo mejor no vamos a ver el efecto inmediato de un día para otro o de una semana a otra, pero sí lo vamos a ir notando de manera paulatina. Sí es un eje central para tratar de mejorar la contaminación atmosférica. Cabe resaltar que aquí Guadalajara pues es un poco preocupante, porque no estamos rodeados de grandes cerros como en la Ciudad de México, por ejemplo, que terminan formando como una especie de olla, y luego llega la inversión térmica, que también la sufren ellos, y así que funciona como una tapadera, ¿no?, de la olla, y ahí sí queda concentrados la contaminación durante más tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí no tenemos grandes
elevaciones de cerros alrededor, pues se nos presentan las contingencias, ¿no? Quiere decir que los niveles de la producción de contaminantes que estamos teniendo, pues sí es elevada. Así es. Por aquí nos comentan sobre el cierre de carriles. Nos comenta Raimundo. Dice que cómo es posible que se estén reduciendo carriles en el periférico y esto relacionarlo con la reducción de la contaminación. Dice, pienso que es al contrario, aumenta la contaminación al reducir el espacio para vehículos, hay embotellamientos y obvio más contaminación. La gente que usa el transporte público no va a aumentar, los automovilistas no van a dejar de usar su carro para tomar el macro. Sí, es cuestión de educación ese tema, ¿no? Efectivamente, a lo mejor al principio pues sí vamos a ver más embotellamientos en el periférico. Quizás ya con el tiempo se vayan viendo las bondades del macro periférico y habrá quien se aventure a cambiarlo, ¿no? Por su vehículo. Pero sí, inicialmente pues sí, al perder un carril, pues sí vamos a ver más problemas. Aparte que los trailers pues se adueñan hasta de 2 carriles, ¿no? Entonces prácticamente van a dejar un solo carril para los vehículos. Y sí vamos a ver algo de problemática en el periférico al inicio. Por aquí pregunta Lucila que si tú usas el transporte público o bicicleta. ¿Sí qué, perdón? Si tú usas el transporte público o bicicleta. Sí lo uso cuando voy así a lugares, por ejemplo, donde sé que es difícil encontrar estacionamiento y que hay veces que me tardo más en encontrar lugar que en transportarme, pues sí prefiero usar el transporte público. Ahora sí que la bicicleta no tanto, pero sí el transporte público lo uso con cierta regularidad. También preguntan sobre las ladrilleras y la contaminación que estas generan. ¿No se podría regular o hacer algo para que esto no sucediera? ¿Tú sabes si hay algún reglamento o algo sobre esto? Sí hay regulación municipal para el control de las ladrilleras, incluso el gobierno del estado también está pendiente de ellas. Sin embargo, pues sí hay unas que cumplen, pero pues hay otras que no cuidan estas regulaciones. Entonces sí habría que, por parte de las autoridades, pues tener un mayor control de las mismas, ¿no? Pues que sí es importante, son varios los factores que generan la contaminación día con día, no solamente en esta época del año, simplemente ahora lo relacionamos o sea, incrementa con las contingencias por la inversión térmica, pero es una labor que se debe realizar día con día por parte de toda la ciudadanía, pero también es importante que se tomen las medidas que ya se han venido platicando sobre la semaforización. Si nosotros dedicarnos, los que tenemos vehículo, llevarlos a verificar, asumir nuestra responsabilidad, pero que también hay una reglamentación que se aplique a las empresas que contaminan. Y nosotros seguimos viendo que hay empresas que siguen contaminando, que siguen las ladrilleras contaminando y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que si realmente se hiciera una labor en conjunto, esto podría avanzar, pero mientras sean foquitos prendidos por un lugar y por otro, no se va a lograr. Es correcto tu observación, Laura. Definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, gobierno, sociedad, industriales, y pues todos ver el objetivo común, que es mejorar la calidad del aire que respiramos y que incluso pues cobra la vida de varias personas cada año, ¿no? Que a lo mejor no nos damos cuenta, pensamos que murió de manera natural, pero pues en realidad fue producto de la afectación de la contaminación. Aquí nos dice Jorge, buenos días, siempre se habla de la contaminación y nuestro gobierno siempre pide las afinaciones o pide que el ciudadano le ponga a este asunto, pero ¿qué obra en la ciudad se está llevando a cabo que esté planeada para solucionar el caos vial a futuro? Por poner un ejemplo de su tiempo, ¿sí? Dice a Lázaro Cárdenas, aparte de no haber obra, ni siquiera nuestra sincronización de semáforos es buena. Las ciclovías muy mal planeadas, es como si las personas que toman estas medidas no vivieran en esta ciudad. Sí, así es, sí se han hecho esfuerzos pues por mejorar, pero todavía falta mucho por hacer. Vialidades amplias, pues prácticamente nada más tenemos Lázaro Cárdenas, López Mateos, Hidalgo, Juárez y
y pues ya alguna otra que se me escape, pues, pero realmente no tenemos como en Ciudad de México los ejes viales, son avenidas muy amplias, muy anchas, y pues necesitamos también planear una mejora en las vialidades, en la generación de nuevas vialidades, ¿no? Así es, y además de que, como comentan, no son muchas las vialidades amplias, las que más o menos estaban amplias las han ido estrangulando con la implementación de las ciclovías, y esto ha generado que se haya mayor embotellamiento, y de repente dices, bueno, ¿qué está pasando? Como dicen nuestros radioescuchas, yo he visto, por ejemplo, en la Avenida Revolución, que era una avenida bastante amplia, ahora la están estrangulando con banquetas, con ciclovías, generando más tráfico. Sí, así es. Como les comentaba, pues al principio sí tenemos ese problema de la reducción los automovilistas, yo también soy automovilista, que sí nos molestamos cuando vemos una nueva ciclovía. A lo mejor tiene un impacto local, quizás las personas que viven en esa colonia o las colonias contiguas sí la utilizarán, no ahorita, quizás cuando empiecen a ver que si les conviene, pues lo van a empezar a usar. En las ciudades europeas, pues sí se usan mucho las ciclovías, de hecho, pues es casi uno de los principales medios de transporte, junto con los trenes suburbanos, usan mucho su transporte público, pero es muy buen transporte público el que ellos tienen. Además, las cuestiones climáticas son muy distintas. Ya hablamos Sí. de la contaminación que hay aquí. Entonces, una persona que usa una bicicleta va a estar también, me imagino, son teorías nada más que yo estoy exponiendo, que el transitar, por ejemplo, en Avenida de la Paz, que es una calle donde hay mucho tráfico y hay transporte público, hay mucha contaminación. Entonces, una persona que hace uso de una ciclovía, pues a lo mejor sí llega más pronto, pero va a afectar su salud, porque va a estar respirando estos contaminantes. Sí, así es. Bueno, todos estamos expuestos de alguna otra manera, aunque seamos peatones, automovilistas, ciclistas, pues todos estamos expuestos, ¿no? Aquí la clave es reducir la emisión de contaminantes y esa clave, como decía, pues es en la medida de lo posible reducir el uso del vehículo. Yo sé que es difícil en una ciudad como esta, en la que los traslados son muy largos. Por ejemplo, mucha gente vive en Tlajomulco, se traslada a Guadalajara para trabajar, o viceversa, gente del centro de la ciudad se traslada a las industrias de las orillas. Entonces hay mucho movimiento vehicular y el transporte público pues no ayuda mucho, pues, porque no es el óptimo que necesita esta ciudad. Bueno, pues queremos agradecerte esta conversación con nuestros radioescuchas, Carlos, y bueno, estaremos platicando de estos temas más adelante. No, muchas gracias, Laura, estoy para servirles y gracias por permitirme estar con tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Carlos Ornelas Orozco, de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí a Cara, 33 18 80 76 41 es nuestro número de WhatsApp. Y ahora vamos a platicar con Francisco Ontiveros Balcázar. Él es director de Obras Públicas de Guadalajara. ¿Cómo estás, Francisco? Laura, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Gracias. Pues muy bien, aquí ya trabajando, muy contentos. Nosotros arrancamos desde temprano trabajando. Sí, ¿verdad? De la mañana. Ustedes no tienen un horario fijo para arrancar actividades. La ciudad no descansa, descansa y es altamente demandante. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos sobre este cierre vial que están realizando de manera parcial por las laterales en Lázaro Cárdenas? Claro que sí, Laura. Mira, lo que te platico de manera muy general, en el límite municipal casi con Tlaquepaque teníamos tanto las dos laterales de Lázaro Cárdenas, una que va de Folla a Cañas y la otra que va de Calderas a 18 de marzo, en una superficie de herramienta de asfalto, un asfalto ya muy castigado, ya muy en muy malas condiciones, que necesitaba ser sustituido por concreto hidráulico. Esto para darle una durabilidad de cerca de 40 años y sobre todo que los trayectos de toda la gente que circula por Lázaro Cárdenas, que es uno de los principales accesos de Guadalajara, sea mucho más amigable. ¿Se va a hacer esta obra con cemento hidráulico, concreto hidráulico?
Así es, colocaremos concreto hidráulico también. Vamos a cambiar todas las líneas de agua potable y drenaje que pasan por ahí, que ya también cumplieron su vida útil. Esto en aras de la renovación de toda la infraestructura. Evidentemente también colocaremos banquetas nuevas con acceso universal, con sus guías podotáctiles, volados, iluminación hacia la banqueta, iluminación hacia la calle, habrá reforestación, es decir, cambiaremos toda la renovación urbana de estas dos laterales que estaban por muchos años en el olvido. ¿Cuánto tiempo se va a llevar esta obra? Como máximo estamos planteando 75 días, dado que son cierres parciales. Si hubiese sido un cierre total, pues evidentemente el tiempo hubiese sido menor, pero como tenemos trabajando la mitad de cada cuerpo, y una vez que terminamos esa mitad de cada cuerpo, nos iremos a la otra mitad, estamos yendo a los 75 días como máximo. Esto, entendiendo que no hay un cierre total, sino simplemente cierres parciales, las líneas de caminos que pasan por ahí, seguirán circulando por ahí, y sobre todo pues entendiendo que las obras siempre causan molestias y tratado de cazar las menores, ¿no? Dado que las obras Cárdenas es uno de los principales accesos para Guadalajara. Acá habrá rutas alternas, hay señalizaciones para que las personas que suelen usar estas rutas estén enterados antes de llegar ahí. Sí, claro, hay rutas alternas, hay señalización. Una de las rutas alternas, si vas entrando de Guadalajara, pues evidentemente por Horacio González Gallo, y a la salida pues hay otras rutas, podemos inclusive irnos por Periférico, por 18 de marzo hacia adelante, por Antigua Carretera Chapala. Pues tenemos que hacer ahí algunas adecuaciones para salir de Guadalajara. La entrada está muy franca, ¿por qué? Porque la ruta alterna natural es González Gallo. Pero te digo, y te reitero, es un cierre parcial, que sí habrá circulación, inclusive para todas las rutas de camiones. Entonces, ¿las rutas, los derroteros no cambian sus rutas? No cambian. Esto lo hicimos hoy, evidentemente, en una coordinación muy férrea con la Secretaría de Transporte y también con Comisaría Vial. Esto en aras de poder causar las menores molestias a todas las personas que circulan por ahí todos los días. Eso tiene que ver con un intenso trabajo de socialización previo a tierra con todos los vecinos y con todos los comerciantes de la zona para explicarles en qué consiste la obra, qué vamos a hacer, cuánto vamos a durar, ¿sí? Y el día de hoy, gracias a tener apertura en este foro contigo, pues también podemos hacer dar a conocer más a la ciudadanía. Si bien es cierto, ya está en medios todo el asunto, pero agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicarles a todos los tapatíos de lo que estamos haciendo por la ciudad. Sí, es que es muy importante que estén enterados porque pues definitivamente el incremento del tráfico ha sido muy notable en estos últimos años. Entonces sí es importante que la gente que suele usar las vías esté enterada de qué es lo que va a suceder por esta zona. Y como dice, bien, o sea, aunque van a ser cierres parciales, pero sí que estén enterados para que vayan buscando otra opción o bien si determinan seguir por las mismas vías bajo estas circunstancias. Fíjate que en ese sentido, Laura, también la obra la vamos a arrancar una semana antes de los días festivos de Navidad para poder estar en condiciones de ya estar cambiando nuestra estructura en los días de Navidad y poder empezar ya con los colados las primeras semanas de enero. Lo que te quiero decir con esto es que haremos un trabajo intenso de planeación para reducir estos días máximos que nos pusimos. Ese es el compromiso que tenemos con los tapatíos y evidentemente haremos lo posible trabajando turnos de día y noche para reducir estos tiempos, entendiendo que las Cárdenas es uno de los principales afluentes de llegada y de salida de nuestra zona metropolitana. Se tiene el conocimiento de que son por lo menos de 500 a 600 mil vehículos los que transitan por ahí cada día. Es correcto. Tan intenso es que por eso no decidimos hacer un cierre total. Es decir, siempre habrá circulación por la lateral de Cárdenas. Si bien es cierto, no con los 3 carriles, sí al menos con 1.5. Ese carril y medio nos ayudará a poder darle salida y entrada a Guadalajara, sí, también se utilizan las rutas alternas, ¿no? Y bueno, al aplicar concreto hidráulico esto también genera una mayor seguridad para evitar el que se formen los baches en tiempos de lluvia, ya que el material es más resistente. Sí, así es, digo, de poner en concreto hidráulico es, ya que todas las laterales de las Cárdenas que tenemos en el municipio de Guadalajara estén ya en concreto hidráulico, esto te comentaba hace rato, nos dará mínimo una durabilidad de 40 años, pero también es importante resaltar, por eso también el tema de los tiempos, que estaremos cambiando completamente la infraestructura, agua potable y drenaje. También es preciso comentarte que por ahí pasan muchas líneas de Telmex, muchas líneas de gas, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ejecución de la obra para poder coordinar perfectamente con estos entes, inclusive con Comisión Federal, para que el resultado sea el óptimo.
Bueno, pues es una obra bastante importante. ¿El costo que se tiene calculado? Fíjate que el costo es aproximadamente 32.6 millones de pesos. Esto fue a través de licitaciones públicas que el gobierno de Guadalajara siempre privilegiará sobre otro tipo de procesos de asignación de obra. Esto es público y pues fueron procesos que resultaron después de cerca de 50 o 60 empresas en cada licitación y una resultó ganadora. ¿Dónde pueden encontrar nuestros radioescuchas esta información? Sé que hay unos mapitas que están señalando cuáles son las vías y todo esto, pero ¿cómo pueden acceder a ello las personas? En los sitios oficiales de Guadalajara Web, tanto en Twitter como en Facebook está, creo que inclusive ya está ampliado lo que es el anuncio de la obra, pero pues nosotros, esa sería la parte principal en la tema de comunicación, directamente en las redes sociales del municipio de Guadalajara. Bueno, y obviamente también en la página web. También, pues quiero señalarles que si les interesa a nuestros radioescuchas tener este mapa para que tengan más claro cuáles las calles, o bueno, la longitud que abarcará estas obras, bueno, nosotros también se los podemos compartir a través de nuestras redes sociales y también por WhatsApp si es que así lo desean. ¿Algo más que quieras agregar, Francisco? Pues mira, Laura, primero agradecerte el foro para poder platicarle a los zapatillos lo que estamos haciendo, y segundo, reiterarles que estamos pendientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no nada más en esta obra, en toda nuestra ciudad, porque Guadalajara no descansa, y reiterar que estamos para servirlos. Y bueno, también es importante esto que estén trabajando de día y de noche, porque de repente nosotros como ciudadanos vemos que son obras que están afectando mucho las vialidades y solamente se trabaja durante el día. Entonces, en este caso, serán en horario nocturno y diurno. Sí, obviamente en algunas partes del proceso, si estamos esperando a que el concreto se fragúe, pues no podramos estar trabajando ya en otro proceso. Pues entonces, en esa parte tenemos que ser muy sensibles nosotros en la parte de la comunicación para explicarle a la ciudadanía si en algún momento no se ve un trabajo muy intenso, pues quiere decir que también es parte del proceso de construcción que tendrá que estar cumpliendo sus tiempos y sus días para que el concreto pueda ser quitado. Para ello, en algunos tramos los colocaremos el concreto a 14 días, otros a 7 y otros inclusive 3 días. Sí, porque luego de repente se hace un cálculo para un número determinado de días y se va aplazando por una u otra razón. Te reitero, Laura, haremos todo lo posible para que estos 75 días máximos que estamos nosotros planteando se reduzcan de una manera importante. Perfecto. Pues te queremos agradecer esta conversación y pues seguiremos en contacto contigo. Vamos a ir avanzando en las entrevistas conforme vaya avanzando la obra, ¿te parece? Claro que sí, y también estoy ahí atento en mis redes sociales de Twitter y de Facebook para informarle a la ciudadanía lo que se requiera. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Francisco Ontiveros Balcázar, director de Obras Públicas de Guadalajara. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Por aquí también hay un comentario de Julio que dice: falta poco para implementar el hoy no circula hasta que nos suceda, entenderemos si será por las malas. Los medios de transporte alternativos son una excelente opción, pero se debe preparar a la ciudadanía, no ponerlas y solo esperar a que se utilicen, así como por generación espontánea. Pues ahí están sus comentarios, gracias. 33 18 80 76 41. Son las 9 de la mañana con 47 minutos y ahora vamos a platicar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, Laura. Estoy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, pues hemos venido hablando durante esta hora sobre la contaminación y obras públicas y todo esto, pero ahora vamos a hablar sobre la afectación que genera la contaminación o estas contingencias ambientales a nuestra salud. Bueno, sin lugar a dudas, es un tema muy importante porque grandes problemas de salud pública son generados precisamente por el deterioro del medio ambiente. La contaminación ambiental se estima que genera alrededor de 7 millones de fallecimientos en todo el mundo, año con año. Y esto derivado, bueno, de la más alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, derivado de igual manera de fenómenos
tan lamentables como son la deforestación, todo lo cual va generando incremento en la temperatura global y que muchas organizaciones internacionales, desde la misma Organización Mundial de la Salud, la reciente Conferencia Internacional sobre Calentamiento Global, han alertado sobre el grave riesgo que corre la humanidad de alcanzarse 1.5 grados centígrados por arriba de lo que teníamos en el planeta antes de la revolución industrial, y ese 1.5 grados está cercano. Lamentablemente estamos en alrededor de 1.1 grados centígrados globalmente más que en la época previa a la revolución industrial. Entonces, pues creo que hoy por hoy, sin lugar a dudas, este tema nos debe preocupar a todos, pero también nos debe llevar a ocuparnos desde nuestros espacios, por más simples que parezcan. Todos podemos contribuir mucho a disminuir la contaminación ambiental y los riesgos que esta genera a la salud. Se habla mucho desde hace también mucho tiempo sobre este tema de la contaminación, de las afectaciones a la salud, pero pareciera ser que no se está haciendo gran cosa por evitar que esto suceda. Se habla también de que depende de cada uno de nosotros el que también se disminuya los índices de contaminación. Pero como que no hay una estructura o una información certera que nos lleve a realizar acciones, en particular como ciudadanos, para contribuir a que no haya tanta contaminación. También seguimos viendo que hay vehículos públicos altamente contaminantes, empresas que siguen contaminando. Entonces, ¿qué se podría hacer? Claro, efectivamente, como individuos podemos hacer mucho, pero también desde las estructuras gubernamentales se debe hacer mucho y se debe tener mayor contundencia en las políticas tendientes a disminuir la contaminación ambiental. Tienes toda la razón. Por ejemplo, existe una clara legislación al respecto de las penalidades a quien contamina, las penalidades a aquellas empresas altamente contaminantes, pero rara vez vemos que existe en ese sentido una vigilancia permanente, y rara vez vemos que existan penalidades claras hacia este tipo de contaminantes. Ríos, lagos, lagunas contaminadas por vertir precisamente sustancias químicas que generan afectaciones muy, muy graves. Y tienes toda la razón, la contaminación al aire generada por la emisión de gases contaminantes, ahora sí que en lo cotidiano, por el transporte público, etcétera. Entonces, no todos los gobiernos están generando condiciones óptimas para reducir este fenómeno. Por ejemplo, un transporte público que fuera menos contaminante, un transporte público predominantemente eléctrico, predominantemente subterráneo, podría mejorar mucho las condiciones de contaminación. Seguimos dependiendo mucho de los vehículos de motor, seguimos dependiendo muchísimo del vehículo personal, y en cambio si existiera un sistema de transporte público eficiente, suficiente, no contaminante, ahí tendríamos un impacto positivo para disminuir la contaminación y disminuir los riesgos a la salud, que dicho sea de paso, Laura, pues los principales afectaciones a la salud que genera la contaminación ambiental es a las vías respiratorias. De los 7 millones de fallecimientos que ocurren anualmente derivados de la contaminación ambiental, se estima que el 80% son por patologías respiratorias. Se puede generar asma bronquial, se puede generar bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer pulmonar, se puede generar alergia a las vías respiratorias,
y todos estos factores van dañando el árbol respiratorio, y como consecuencia de lo anterior pueden sobrevenir incluso desenlaces fatales. 80% de estos 7 millones son afectaciones a las vías respiratorias. Y bueno, durante casi 2 años hemos estado utilizando el cubrebocas. Y también hemos comentado que una vez platicamos aquí en la oficina de Promomedios, de que habíamos notado nosotros que además de que nos estábamos protegiendo contra el contagio del COVID, casi no nos estábamos enfermando de gripe o catarro, cosas de esas. Entonces, ¿también has funcionado el uso del cubrebocas para evitar otras enfermedades? Definitivamente sí. Ha impactado disminuyendo el riesgo de enfermedades respiratorias, pero fíjate, Laura, que también el uso de cubrebocas es muy posible que haya reducido el impacto que genera la contaminación ambiental a las vías respiratorias. De hecho, Laura, en las recomendaciones que hay para proteger la salud cuando existen contingencias ambientales, está incluido precisamente el uso de cubrebocas, reducir la salida y por lo tanto la exposición a estos contaminantes, es decir, mantenerse el mayor tiempo posible en casa, y por supuesto reducir el uso de vehículos de motor. Esas son las más importantes recomendaciones. Y el estar tocando este tema el día de hoy en tu programa me parece fundamental, porque además esta es la época del año en la que ocurren más contingencias ambientales. El clima más frío condensa más los contaminantes en la biosfera, y eso como consecuencia hace que se tenga mayor exposición de todos los seres vivos, de los animales, de los seres humanos, a estos contaminantes. Entonces, sí, efectivamente, a tu pregunta, el uso de cubrebocas no solamente ha reducido el riesgo de COVID, también ha reducido el riesgo de otras enfermedades infecciosas, y también reduce los riesgos derivados de exposición a los contaminantes del medio ambiente. ¿Cuáles son las enfermedades que nos generan la contaminación? Las más comunes. Sí, las más comunes son respiratorias. La contaminación ambiental puede generar asma o despertar asma bronquial, alergias bronquiales, puede generar enfisema pulmonar, puede predisponer a infecciones respiratorias como neumonías, y de igual manera puede provocar con una exposición prolongada cáncer pulmonar. Esas son las que más escriben en la literatura internacional, y bueno, es evidente que a mayor tiempo de exposición y a mayor intensidad de exposición a contaminantes, los riesgos son mayores. Pero también existen otras patologías, por ejemplo, enfermedades de la piel derivadas de esta exposición al medio ambiente, y también algunas enfermedades gastrointestinales. Pero las más importantes son respiratorias, y bueno, una que cada vez se vuelve más frecuente es la rinitis alérgica. Las personas que tienen alguna predisposición, incluso genética, al tener contacto con contaminantes del medio ambiente pueden tener rinitis alérgica, sinusitis alérgica, y como consecuencia de lo anterior pueden tener afectaciones bronquiales. Bueno, pues es muy importante seguirnos cuidando, y bueno, ya tenemos el uso del cubrebocas. Antes también la recomendación era que las bufandas, porque las personas de repente empezamos a usar bufanda en esta época, pero las usaban en el cuello, y no, las bufandas son para cubrir precisamente la nariz y boca. Efectivamente, porque también son útiles en disminuir la exposición directa de las vías respiratorias a los
contaminantes del medio ambiente. Y aquí creo que la población debe estar muy atenta a los anuncios que se hacen cuando existe mayor contingencia ambiental o atmosférica. Y en ese sentido, no perder de vista que si no hay necesidad de salir de casa, hay que evitarlo. Y si obligadamente tenemos que salir y estamos en contingencia ambiental, proteger la vía respiratoria, que puede ser solamente con cubrebocas, con bufanda, y utilizar lo menos posible vehículos de motor. Hay ocasiones en que para todo queremos utilizar el vehículo, y frecuentemente podemos evitar trayectos porque en ocasiones lo estamos utilizando hasta para nimiedades inconvenientes cuando existe particularmente mayor afectación al medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ti, y de nueva cuenta, ojalá y en el futuro todas las ciudades pudieran tener sistemas de transporte público eficientes, no contaminantes, etcétera, que se estima que este es el mecanismo de mayor contaminación ambiental en todo el mundo. Los sistemas de transporte... Se nos termina el tiempo, Héctor. Muchísimas gracias. Hasta luego.